de Dios, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Vamos al Evangelio según Mateo capítulo 12. Evangelio según Mateo capítulo 12, ya logramos culminar el capítulo 11 en la última edición que tuvimos de Amanecer con Cristo. Vamos al Evangelio según Mateo capítulo 12, versículo 1 en adelante. Evangelio según Mateo capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor de esta manera. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la preposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Amén. Esta lectura es una lectura importantísima por dos razones importantes. Vamos a entrar a la primera, y la primera razón es la que encontramos en este último versículo, y es que Jesús le establece a los fariseos que el Hijo del Hombre, o sea, él, Jesús, es el Señor del día de reposo. En otras palabras, aquí está refiriéndose Jesús a su autoridad. La autoridad de Jesús. Jesús es Señor aún del día de reposo. Eso es algo importantísimo. Eso es una de esas aseveraciones fuertísimas que hay en frente de los fariseos, y seguramente la reacción de ellos no fue muy positiva. Seguramente la reacción de ellos habrá sido algo como: pero ¿y este quién se cree? Porque era una manera de Jesús decirles casi: ustedes no saben quién soy yo. Les dice Jesús: hay alguien que es superior al templo, alguien que tiene una mayor autoridad que el templo. Entonces ese Jesús, al tener autoridad, al ser el Señor del día de reposo, él puede obrar de una manera, porque en otro de las versiones paralelas se nos indica que el día de reposo es para el Señor y no el Señor para el día de reposo. En otras palabras, muchas veces colocamos unas normas en ciertos círculos y pensamos que las normas están por encima aún del mismo Dios. Y es aquí a lo que Jesús quiere llegar. ¿Por qué? Porque los fariseos acusaban a Jesús y a sus discípulos de arrancar espigas. Esto no les era permitido según lo que estaba en la ley, pero los que estaban en el templo, los sacerdotes, sí lo hacían. Sí, ellos sí lo hacían. Y sin embargo no les había culpa a ellos. Entonces Jesús utiliza este ejemplo para mostrarles a ellos la autoridad que Jesús tiene. Él les dice, el versículo 6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Señor, el Hijo del Hombre, es Señor del día de reposo. Ahora, esto nos entra al segundo punto importante de la lectura de hoy, y es lo que les dice el Señor en el versículo 7. Misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia quiero y no sacrificios. Aquí lo que Jesús nos está hablando delante del Señor es que debemos entender algo bien importante, que Señor, más que sacrificios, más que ofrendas, más que esta manera de nosotros siempre expresar que lo que damos, lo que hacemos por el reino del Señor,
Lo que Dios quiere es misericordia, que nosotros practiquemos la misericordia por el hermano. Y cuando se refiere a la misericordia, obviamente esto es una palabra muy amplia, esa es una palabra que tiene que ver con, número uno, con tener compasión por aquellos que no tienen la manera de tener misericordia por ellos, que en el caso de los discípulos tenían hambre, que entonces ¿qué van a hacer? Déjenlos morir de hambre porque estamos en el día de reposo. No, hay que tener misericordia y permitirles comer. No podemos estar nosotros colocando la regla por encima aún del bienestar de una persona. Aquí es donde Jesús entra y le dice, mire, yo quiero es misericordia y no sacrificios, también misericordia con el prójimo, misericordia con aquellas personas que están sufriendo, que están pasando tiempos difíciles. Jesús quiere, o el Señor nos enseña, que la misericordia está por encima de eso. Pero no, nosotros queremos seguir colocando las normas. Son unas normas que nosotros mismos nos hemos inventado por encima del bienestar de la persona. El bienestar de la persona es importante, es primo, está por encima de muchas cosas, no las normas. Y nosotros debemos tener eso en cuenta. Nosotros debemos, a la hora de ejecutar una obra de parte de Dios, recuerden esas palabras de Jesús: misericordia quiero y no sacrificio. Muchas veces para nosotros más importante los sacrificios que la misericordia, pero el Señor quiere es que tengamos misericordia, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que pongamos en práctica sus mandamientos, y así podremos nosotros vivir la vida conforme a lo que Dios quiere que la vivamos. Dos puntos importantes: uno, la autoridad de Jesús, y segundo, Dios quiere misericordia y no sacrificios. Padre Celestial, en esta hora levantamos nuestra voz, te damos la gloria y la honra porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, colocamos esta lectura bíblica delante de tu presencia el día de hoy, pidiéndote, Señor, que seas tú grabando esa enseñanza en nuestros corazones, que podamos, Padre Celestial, ponerla en práctica y que podamos vivir, Señor, conforme a tus mandamientos y a tus preceptos. Gracias, Dios, porque tu palabra nos enseña y nos dirige para poder hacer, Señor, tu voluntad. Padre Celestial, glorifícate en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les desea un maravilloso día en la presencia del Señor. Recuerda, suscríbete a nuestro canal. Si esta palabra fue de bendición para tu vida, no olvides darle el dedito arriba, el me gusta. No olvides también compartir este video con alguno de tus contactos para que esta palabra pueda llegar y ser de bendición para ti. También este audio lo puedes compartir. Dios te bendiga. Dios te guarde. Si quieres comunicarte con nosotros, no olvides, puedes escribirnos o llamarnos al +57, que es el indicativo de Colombia, +57 316 617 7888. De nuevo, 316 617-7888. Dios te bendiga, Dios te guarde. Feliz mañana para todos. Bendiciones.